Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Para mí es una alegría cada día de buscar el rostro de nuestro Dios en oración, sabiendo que Él siempre escucha nuestras oraciones y tenemos libertad por la sangre de Jesucristo a estar en su misma presencia. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es su carne. Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tenemos la libertad nosotros de acercarnos a la misma presencia de Dios, para adorar a nuestro Dios, para dar la gloria al Señor y buscar su voluntad cada día a través de su revelación, a través de su palabra. Él ha dejado todo a nuestro alcance para poder agradarle, para poder buscar y saber todo lo que Él ha puesto, todo lo que Él ha puesto a nuestro alcance por su gracia y misericordia, su palabra, su verdad. Y es lo que quiero comunicar, compartir en este tiempo profético que estamos viviendo. Sin lugar a duda, las profecías se están cumpliendo y por eso nos falta mucho. Para mí cada vez estamos más cerca del evento más extraordinario que va a ocurrir. Yo oraba al Señor y decía: Señor, somos nosotros la última generación. Señor, somos la generación que será partícipe de este evento extraordinario del arrebatamiento de la iglesia. Somos la generación que verá este hecho maravilloso, que será parte de este evento maravilloso. Sin lugar a duda, por lo que estamos viendo, estamos casi seguros de que vamos a experimentar este hecho glorioso, maravilloso. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Por eso estamos compartiendo en este tiempo a través de la palabra de Dios. Estamos compartiendo anteriormente lo que somos en Jesucristo, pero ahora estamos compartiendo a través de la Escritura, la palabra de Dios, quienes verdaderamente son de Dios. Y esto es para aquellos que somos de Dios, tener la certeza, la seguridad a través de la revelación de la verdad de Dios, y también aquellos que no conocen a Jesús. Y este es el tiempo de poder tomar esta decisión importante y de recibir a Cristo en su vida. Por eso estamos compartiendo quiénes son realmente de Dios. Son aquellos que hemos nacido de nuevo. Hemos compartido con lo que Jesús le dijo a Nicodemo: si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Es la obra del Espíritu de Dios y la obra de cada persona que abre su corazón y recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Y hemos compartido en el Evangelio según San Juan capítulo 3, el encuentro de Nicodemo con Jesús. Y hemos visto también que hay dos naturalezas. Pues lo que ha nacido de la carne, carne, y lo que nació del Espíritu, Espíritu es. Y hemos visto quiénes verdaderamente son los que hemos nacido del Espíritu. Todos hemos nacido físicamente, por eso tenemos vida física, pero no todos nacieron espiritualmente. Por eso Nicodemo le dice: ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo? Y esa es la manera práctica. ¿De qué manera? ¿Cómo? Es creer en Cristo como tu Señor y Salvador, recibir a Jesús en tu vida. Pero también en esta ocasión quería ver las razones, las justificaciones que a la luz de la Escritura, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Muchas veces uno le dice a sus hijos que no les conviene ir a cierto lugar, no te conviene ir a la discoteca, no te conviene esta santidad, ¿no? Y los chicos preguntan: ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Y a veces los padres autoritarios dicen: bueno, porque yo lo digo, porque yo lo mando. Pero qué bueno es dar la razón. ¿Por qué? ¿Por qué no te conviene? Y entonces de esta manera dar las razones para que con conocimiento sepa tomar la mejor decisión. Entonces, ¿por qué
es necesario nacer de nuevo. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a compartir lo que dice la palabra. En el Evangelio según San Juan capítulo 4, versos 23 y 24 dice la palabra de Dios. El Señor Jesús le dijo a la samaritana: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pues esta es la razón. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Porque Dios es espíritu. O sea, por eso es necesario que las personas tengan un encuentro con Jesucristo y tengan una nueva vida en Cristo. Como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Comienza, es una nueva vida espiritual. Por eso la vida cristiana es un milagro, es el milagro más grande, más extraordinario, que es tener la vida eterna y haber nacido del Espíritu, ser parte de la naturaleza divina, porque recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando Jesús envió a sus discípulos, a los 70, vinieron regocijados de que dice que aún que los demonios se sujetaban en su nombre y todo. Y Jesús le dijo que mejor se alegren de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. O sea, que tengan ellos vida eterna, que ellos tengan vida espiritual, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso debe ser el gozo más extraordinario, porque es el milagro más grande que lo temporal de este tiempo. O sea, ¿por qué esta es una de las razones? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque Dios es espíritu, y si no nace del espíritu, no tiene vida espiritual, no tiene una vida cristiana, no eres hijo de Dios, porque no naciste de nuevo. Tampoco, dice, Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, los que adoran a Dios tienen que hacerlo en espíritu, no a partir de mi razón o de mi naturaleza, sino a partir del Espíritu, la verdad y el Espíritu de Dios, que tiene que ver con la revelación de Dios. Solo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús puede adorar de verdad al Señor. Y tiene que ver con la revelación, con la intimidad con el Señor. Por eso Dios pone cántico de liberación, cántico nuevo en nuestras bocas, que está hablando de ese encuentro con el Señor. Como dijo el apóstol Pedro, cuando Jesús le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo: esto no te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para ver una verdadera adoración tiene que ver con la revelación de Dios en nuestros corazones, que nos muestra la grandeza de Dios, la gloria de Dios, la majestad de Dios, el obrar de Dios en nuestra vida. Y esto brota un cántico de adoración al Señor por su grandeza, por su gloria, por su cuidado, por su manifestación, como de su respuesta a nuestras oraciones, ver sus maravillas, sus hechos. Podemos expresar adoración, gratitud al Señor. Por eso adoran en espíritu y en verdad. ¿Quiénes lo pueden hacer? Solo aquellos que están en contacto con el Señor. Todos aquellos que tienen una vida espiritual. Aquellos que adoran de verdad al Señor. Porque nacieron de nuevo. Esta es una de las razones. Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8, vamos a ver lo que dicen. Vamos a estar meditando lo que dice la palabra de Dios, no lo que uno puede decir, sino la Biblia, la palabra de Dios dice
En Romanos capítulo 8, verso 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué certeza, qué seguridad me da las Escrituras. No es mi pensamiento, lo que yo pienso, me imagino, mi experiencia, sino lo que dice las Escrituras, la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús hemos nacido de nuevo. Porque en Cristo Jesús tenemos una nueva vida. Porque en Cristo Jesús somos nosotros aceptos, somos justificados delante de Dios. Por eso no hay ninguna condenación. Porque Cristo cargó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y Él pagó, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea que Él ocupó mi lugar en la cruz del Calvario para que yo tenga salvación, tenga vida en Cristo. Dice, por eso los que andan en el Espíritu. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, el cristiano verdadero que ha nacido de nuevo anda conforme al Espíritu. O sea, su vida manifiesta el carácter de Cristo, manifiesta una nueva vida. Por eso hablamos de seguridad de salvación, que la salvación no se pierde aquellos que nacieron de nuevo, porque hay evidencia en su vida de un nuevo nacimiento, porque manifiesta el fruto del Espíritu, el carácter de Jesús. Su vida es la evidencia de una nueva naturaleza, de una nueva criatura en Cristo, de una nueva vida en Cristo, y que lleva la vida de Cristo donde quiera que vaya. Este es el que tiene seguridad de salvación. Y Cristo viene a buscar a sus hijos, a estos que han nacido de nuevo, los que están en Cristo. Fíjense qué maravilla lo que dice la palabra de Dios. El verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es natural, o sea, la naturaleza humana solamente piensa en las cosas terrenales, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. O sea, las cosas que tienen que ver con Dios en todo. Por supuesto, nosotros disfrutamos de este mundo, de todas las cosas que el Señor nos da en este mundo, dando gracias a Dios por todo, dando la gloria a Dios por todo, porque por la oración, por la palabra y la oración es santificado. Por eso nada ha de desecharse si se toma con acción de gracia. Todo lo que Dios creó es bueno. Y nosotros, como hijos de Dios, podemos disfrutar de todo, dando la gloria a Dios. Y de esta manera nosotros andamos en el Espíritu. Y disfrutamos en el Espíritu, aún de todas las cosas que Dios creó para que los creyentes, los que conocen la verdad, disfruten de ella. Por eso, ¿estás andando en el Espíritu? Qué importante. La Biblia dice, en el verso 14 del mismo, dice así la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué maravilla. El Espíritu de Dios nos guía a vivir como un hijo de Dios en esta dimensión espiritual de lo sobrenatural, vivir guiado por el Espíritu de Dios. Por eso que es importante tener un contacto con el Espíritu de Dios, ser guiado por el Espíritu de Dios. Y son lo que somos hijos de Dios. Y más dice la Escritura que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué hermoso. Por eso tenemos la plena y certeza seguridad por las Escrituras, por el Espíritu de Dios, de lo que somos en Cristo. ¿Por qué es necesario por eso nacer de nuevo? Amén. Porque Dios es Espíritu. Porque solamente los que hemos nacido del Espíritu podemos adorar a Dios. Porque los que hemos nacido del Espíritu podemos andar en el Espíritu. Como tenemos vida en el Espíritu, podemos andar también en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu de Dios como hijos de Dios. Por esto es necesario el nacimiento espiritual.
Por eso que en cada ocasión y cada oportunidad que tengo, pregunto a aquellas personas que dicen ser cristianos si nacieron de nuevo. Porque si no nació de nuevo, no es que yo lo diga, es lo que dice la palabra de Dios. No tiene vida eterna. No importa lo que hagas. Por eso estoy compartiendo este tiempo para que aquellos que no han tomado esta decisión importante lo puedan tomar. Y dice, fíjense por qué lo que estoy compartiendo, lo que dice en 1 Corintios, la palabra de Dios, el verso 50, con toda claridad dice: pero esto digo, hermanos, que las carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esto dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, verso 50. Así que, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que la persona física, una persona que no ha nacido de nuevo, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Porque una persona que no nació de nuevo no tiene vida eterna. No puede heredar el reino de Dios. Como Jesús le dijo, si no nace, no puede ver el reino de Dios. O sea, ser parte del reino de Dios, ser parte de Dios, significa que has nacido de nuevo. Porque por nuestra propia naturaleza el hombre está destituido de la gloria de Dios. El hombre por su naturaleza es incapaz. Nada puede hacer para lograr. No importa el sacrificio que haga, la obra que haga, no alcanza. Solo Jesucristo es el Salvador. Solo Cristo puede salvar tu vida. Porque la Biblia dice que el hombre, por su naturaleza, no puede agradar a Dios. Fíjate lo que dice la misma palabra de Dios. El hombre, por su naturaleza, en Romanos capítulo 8, para que vean ustedes lo que dice, versos 7 y 8, dice la palabra de Dios. Por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, o sea, por su naturaleza, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, o sea, están lejos, no pueden agradar, ni tampoco pueden. Por eso que el hombre natural, como dice la Escritura, en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Fíjense, para él son locura y no lo puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por esta es la justificación, estas son la razón por qué las personas todas necesitan nacer de nuevo. Porque si no nació de nuevo, no tiene vida eterna, no tiene vida espiritual, no es cristiano, no nació de nuevo, no es parte del reino de Dios. A la luz de las Escrituras, que es importante, por eso que pueda tomar la decisión. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para aquellos que reciben a Cristo en su vida. Yo te pregunto, ¿tienes Cristo en tu vida? ¿Has nacido de nuevo? ¿Adoras a Dios en espíritu y en verdad? ¿Anda en el Espíritu? ¿Tiene vida espiritual? ¿Has nacido de nuevo? Según la palabra de Dios, la persona que no nació de nuevo no tiene salvación, no es cristiano, no es hijo de Dios. No importa lo que haga, no puede lograr nada. Solo por Jesucristo, solo por Cristo Jesús, puede nacer a una nueva vida y puede ser hijo de Dios. La Biblia dice, más a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, recibir a Cristo en tu vida hace que nazca de nuevo y que sea hijo de Dios. Orá conmigo de esta manera si no tienes a Jesús. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario, porque ocupaste mi lugar allí. Señor, tú cargaste para que yo no sea condenado, para que yo tenga salvación, para que tenga vida nueva. Señor, quiero que vengas a mi vida. Quiero nacer de nuevo. Quiero tener una nueva vida en ti, Señor. Quiero que vengas a mi vida, que seas mi Señor y Salvador. Y te doy gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.